Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, el gobierno de Maduro conocía paso a paso cómo se urdía un plan en su contra en Colombia y lo anunciaba públicamente. Aquí la inteligencia oficial no se dio por enterada del espionaje. Noticias 1 visitó el centro operativo en Valledupar, donde se concentraron los conspiradores venezolanos. A los crímenes de guerra y lesa humanidad imputados por la JEP, a los líderes de las antiguas FARC, seguirán imputaciones a militares por falsos positivos. Expertos economistas opinaron que la compra de ISA por Ecopetrol es como vender la habitación para pagar una cuota de la sala. Y en Top Secret renunció el director del Tiempo. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, mientras que Tolima ganó su primer partido, la liga es liderada y de qué manera por el Junior. 9 puntos de 9 posibles. Reapareció Mariana Pajón ganando válida del Campeonato Nacional de BMX de los Estados Unidos en Sarasota, Florida. Aquí está, esta es la imagen del día, el incendio de la estación de policía San Mateo en Soacha, al sur de Bogotá, en el que murieron 9 personas el 4 de septiembre del año pasado. Pues el próximo miércoles serán imputados como responsables de homicidio doloso los 3 policías que aparecen en estas tomas. Los familiares de las víctimas sostienen que además de no auxiliar a los reclusos, los policías pudieron haber sido también facilitadores del incendio. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Mientras en territorio colombiano desertores militares y civiles venezolanos preparaban un ataque armado contra Maduro, el gobierno de Venezuela seguía paso a paso los movimientos de los conspiradores. Carlos Cárdenas. Mónica, altos funcionarios del gobierno de Maduro hicieron declaraciones públicas durante un año sobre lo que pasaba en nuestra costa atlántica. Y sin embargo, la inteligencia del gobierno Duque no reaccionó a la intromisión de los espías extranjeros. El 27 de septiembre de 2019, la actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York información precisa y detallada sobre 3 sitios en Colombia en donde estaban entrenando mercenarios para atacar el gobierno Maduro. Yo le voy a pedir al presidente Duque que tome un lápiz, porque nos ha obligado a nosotros a traer a esta Asamblea General, presentar coordenadas precisas y concisas de la existencia de campamentos donde se está entrenando a terroristas para agredir a Venezuela. 3 sitios en el noroeste, presidente Duque: Santa Marta, Riohacha y Maicao. El 23 de marzo de 2020, la policía incautó un arsenal de 30 fusiles y otros elementos bélicos en la vía Santa Marta-Barranquilla. 4 días después, el general retirado del ejército, Cliver Alcalá, líder del supuesto plan para atacar a Maduro, le dijo a la W Radio que esas armas iban a ser usadas en una operación contra el gobierno venezolano. Desde hace 48 horas, yo estoy hablando con el gobierno colombiano a través de la Dirección Nacional de Inteligencia, informando esos detalles. Y me hice responsable ante ellos de esas armas. El 28 de marzo de 2020, el diputado Diosdado Cabello, el segundo hombre más poderoso del régimen Maduro, reveló en su programa Con el Mazo Dando informes de inteligencia con fotografías de seguimientos a los mercenarios en Colombia, donde se estaban concentrando para prepararse para atacar a Maduro. Y aquí está el señor Molinares, que es el que capturaron con los 26 fusiles, por la vía de la señora Yací Álvarez. Tenían sitios de entrenamiento, esa dirección la dio Jorge Rodríguez. ¿Qué ha hecho el gobierno colombiano? Nada, porque ellos son cómplices de esto, pues. También afirmó abiertamente que las reuniones en territorio colombiano para atacar el gobierno de Maduro fueron vigiladas y documentadas desde el principio por la inteligencia de Venezuela. Algunas reuniones las hicieron porque nosotros dimos la logística. Es como estaban desfiltrados. Cabello mostró más documentos de seguimientos a los líderes del plan de ataque en Barranquilla y otros centros urbanos de la costa colombiana. Mire, hermano, nosotros tenemos, investigando este caso hace días, tenemos grabaciones, yo tengo fotos hasta del apartamento donde vivía Cliver. Primero vivió en un apartamento y después se mudó para otro. Y descarnadamente dijo que el Estado colombiano estaba infiltrado por Venezuela. Estaba infiltrado hace tiempo. Ahorita lo vamos a mostrar. Infiltrado. Cómo se movían en el carro estacionado. De la sala del apartamento. Foto.
infiltrados. Hasta el momento se desconoce la reacción de la inteligencia colombiana frente al efectivo espionaje de los agentes de Maduro en nuestro país. Noticias 1 visitó los sitios clave en que se concentraron los conspiradores venezolanos en Riohacha junto a la frontera venezolana. Enrique Tapias. Mónica, no solamente hablamos con la propietaria de uno de los predios habitados por ellos, sino que obtuvimos gran cantidad de documentos que prueban actividades ilegales. Las advertencias del gobierno Maduro al de Colombia sobre el plan de ataque que se estaba preparando desde nuestro territorio también fue advertido por el entonces ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez en marzo del año pasado. Emplazamos a Iván Duque porque le vamos a presentar en este momento la dirección del campamento número 3 en Riohacha, donde se están entrenando asesinos que con armas largas pensaban penetrar a Venezuela. Riohacha, carrera 19 entre calles 21 y 22. Noticias 1 fue a la dirección. Este es el barrio San Martín, exactamente en la carrera 19-21-55. Esta es la casa que el gobierno de Maduro señaló como el punto en el que estaban ubicados los venezolanos que estaban aparentemente entrenándose para dar un golpe a su gobierno. 26 horas después de que el gobierno venezolano hiciera pública la ubicación de esta casa, sí hubo reacción de esta parte de la frontera. La SIJIN en Riohacha pudo establecer que los militares ya se habían ido y que se encontraban en esta otra vivienda, lugar al que llegaron las autoridades para hacer un allanamiento. Habían unas personas de ahí de la SIJIN, que eran los que estaban ahí, que estaban haciendo esa investigación y sacando papeles y viendo, porque ahí lo que habían eran unos camarotes, en la casa como tal lo que habían eran unos camarotes, una nevera, unos chismes de cocina, según ellos, un saco que tenían un uniforme venezolano. El informe de Policía Judicial de ese allanamiento señala que hoy 26 de marzo de 2020, siendo las 15:10 horas, mediante información, medios de comunicación coordinado por la Fiscalía 001 local, estructura de apoyo de Riohacha, se realizó diligencia de allanamiento y registro al bien inmueble, el cual consta de 2 plantas donde se encontraron 8 camarotes metálicos en estado de abandono. Según uno de los testigos del operativo, los ocupantes de esta vivienda huyeron la noche anterior. Ellos habían estado una noche anterior ahí, que ahí habían unas muchachas y que habían unos tipos y que ellos habían, es más, la cocina como tal tenía comida, o sea, y la comida no tenía lana ni tenía nada, era una comida que era fresca. No fresca de acabada de ser, pero sí podía haber sido de un día antes. En el allanamiento, la policía colombiana encontró varios mapas de Venezuela como este, además de uniformes de la Guardia Nacional Bolivariana y documentos de militares venezolanos seguramente desertores. La propietaria de la vivienda que señaló el ministro Rodríguez del gobierno Maduro y testigo del allanamiento hecho por la SIJIN, le dijo a Noticias 1 que esta mujer identificada como Yaxi Álvarez Mirabal, alias Alex, fue quien la contactó para arrendar el inmueble el 1 de julio de 2019. Ella dijo que se llamaba Alex. Yo le digo a Alex arriendo porque de verdad que no. Ella vive en Barranquilla. La entrevistada de Noticias 1, que no ha declarado ante ningún otro medio de comunicación, dijo que a su casa llegaron bajo el pretexto de necesitar una sede para una fundación. Me dicen que es para una fundación donde iban a hacer como una sede administrativa para albergar unos venezolanos que le iban a dar comida. Aseguró que el día que la buscaron llegaron colombianos, venezolanos y un extranjero que podría ser norteamericano. Cuando ellos vinieron, inicialmente vinieron, yo me supongo, él no me dijo a mí que era americano, pero por su porte, por la forma de hablar, era extranjero. El testimonio de esta ciudadana colombiana, los documentos del allanamiento y otros elementos de la investigación estuvieron en La Guajira hasta abril de 2020, cuando un fiscal contra el crimen organizado pidió que trasladaran todo el proceso y sus pruebas a Santa Marta. En poder de Noticias 1 se encuentran decenas de documentos, mapas, nombres de militares, solicitudes de elementos de apoyo y hasta transacciones en pequeñas sumas de dólares desde empresas de transportes de valores a los involucrados. La JEP sorprendió esta semana al país con la imputación de 2 crímenes de guerra y de lesa humanidad a los miembros del secretariado de las antiguas FARC, toma de rehenes y limitaciones graves a la libertad.
En la histórica decisión de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de imputarle a 8 miembros de la cúpula de las antiguas FARC el crimen de lesa humanidad denominado privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra conocido como toma de rehenes, también se les señala de incurrir en otros delitos atroces cometidos junto con los anteriores, entre ellos homicidio, desaparición forzada, tortura, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado. Los exjefes de la guerrilla involucrados en este macrocaso, como lo denomina la JEP, son los más representativos líderes durante décadas de esta organización. Se han examinado a la luz de los principios del derecho internacional humanitario. Pero como la JEP juzga los crímenes de los actores del conflicto, pronto se conocerán las decisiones que este mismo tribunal tomará con relación a los delitos cometidos por agentes del Estado, entre estos otros crímenes de guerra y de lesa humanidad, como los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, es decir, muertes fuera de combate y en estado de indefensión. Por ejemplo, el caso 03 o falsos positivos, en que se han identificado 4.439 víctimas presentadas como guerrilleros dados de baja en combate entre 2002 y 2008. 325 comparecientes, entre ellos generales y coroneles, han confesado sobre lo que saben de las ejecuciones extrajudiciales. Vamos pues a ir avanzando en la JEP también con otros casos y otras situaciones que se refieren a terceros, que se refieren también a militares que están comprometidos en crímenes que en este momento pues son objeto de examen por parte de la misma Sala de Reconocimiento. El magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, dijo además que hay avances en las declaraciones voluntarias de terceros civiles que apoyaron a uno de los lados de la guerra, entre ellos los que incitaron a secuestrar a otros con fines políticos o económicos. Se ha avanzado mucho en esa materia por la Sala de Reconocimiento. El presidente de la JEP señaló que la comparecencia, aceptación o confesión de actos criminales y posible descubrimiento de la verdad por parte de actores de la guerra deben significar avances en la reconciliación. La posibilidad de que un perpetrador de crímenes de guerra pueda tener un momento de lucidez en su vida y pueda manifestar de manera exhaustiva y expresar los detalles de los hechos y pueda comprometerse con acciones reparadoras es algo que tenemos que saludar como positivo. Llamó a evitar las incitaciones a la venganza por hechos del pasado cuando los colombianos tienen derecho a esperar mejor vida en el futuro. Las nuevas generaciones tienen el derecho absoluto de vivir en un país tan bello como Colombia, pero en condiciones de paz y de reconciliación. Por ahora, el documento de la JEP en el que les imputa a los antiguos líderes guerrilleros los delitos de toma de rehenes y privaciones graves de la libertad ha recibido elogiosos comentarios de los organismos judiciales internacionales. La imputación a los dirigentes de las FARC por crímenes de lesa humanidad en la JEP no acerca, sino que aleja la intervención de la Corte Penal Internacional. Eduardo López Júquer. Mónica, según el exministro de Justicia y coautor del acuerdo, se muestra que sí serán juzgados en Colombia esos crímenes de lesa humanidad y además no tienen efecto sobre las curules que hoy ocupan los excombatientes imputados. La decisión de la JEP de imputarles crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad a los exmiembros del secretariado de las FARC fortalece el acuerdo de paz y deja sin argumentos a los opositores de la justicia transicional. Así lo señalan los exministros Juan Fernando Cristo y Jessy Reyes, dos de los artífices de los acuerdos en materia judicial. Y deja sin piso las críticas de los opositores a la paz en Colombia, según las cuales los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que cometieron las FARC no iban a ser juzgados y condenados por la JEP. También, explica el exministro del Interior, excluye la intervención de la Corte Penal Internacional en estos casos, contrario a lo que han dicho los opositores del acuerdo de paz. Deja por fuera cualquier posibilidad de intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia frente a estos crímenes, porque se asegura que serán, como lo dije anteriormente, investigados, juzgados y condenados quienes los cometieron. Por su parte, el exministro de Justicia, Jessy Reyes, recordó frente a la sorpresa de los críticos que la Jurisdicción Especial se creó para investigar y sancionar crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Decisiones como la que ha tomado la de Jurisdicción Especial para la Paz
suponen el estricto cumplimiento del Acuerdo de La Habana en la medida en que las personas que durante y en desarrollo del conflicto armado cometieron crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad están compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Frente al interrogante planteado esta semana, en el sentido de si los imputados del partido Los Comunes que ocupan curules hoy en el Senado deberían abandonar el Congreso, el exministro Reyes se remitió a la letra del acuerdo. En la medida en que esta primera decisión equivale a las imputaciones de los procesos ordinarios, es una decisión que no lleva jurídicamente a la obligación de dejar las curules, como tampoco tendrán que hacerlo en el momento en que se produzca la resolución de conclusiones. Los dos exministros también enfatizaron que el acuerdo de paz no prevé una pena de pérdida de los derechos de participación en política. Al contrario, el acuerdo de paz garantiza a los desmovilizados su participación e intervención en política. Los confinamientos de enero comienzan a mostrar resultados en los índices de contagio del país, pero no disminuyen los temores por el linaje brasileño del virus que tiene a Leticia en alerta y varados a viajeros en ese país. Juan Fernando Barona. Mónica, el gobernador de Amazonas, respaldado por epidemiólogos, le está pidiendo al gobierno que inicie la vacunación a los 25.000 habitantes de Leticia y sus alrededores para crear un muro que impida que el virus pase la frágil frontera colombo-brasileña. Aunque las más recientes cifras de contagio por coronavirus en el país están por debajo de los 10.000 casos, el gobierno nacional y los territoriales están alerta ante la presencia del nuevo linaje del virus detectado en Leticias, Amazonas, de una paciente de Brasil. En la noche de este sábado llegó a Bogotá un vuelo humanitario proveniente de Leticia con 164 pasajeros, quienes habían quedado varados en la capital del Amazonas. Llegó a la ciudad de Bogotá a las 11:40 de la noche e inmediatamente se procedió a realizarle pruebas de PCR molecular por parte de la Secretaría a la totalidad de las personas. El secretario de Salud de Bogotá confirmó que todas las personas provenientes de Leticia están aisladas. Se llevó a todas estas personas que venían de Leticia a uno de los hoteles que tenemos dispuestos en la ciudad de Bogotá para empezar un aislamiento. Ante la nueva cepa brasileña, el gobierno nacional tomó la decisión de cancelar los vuelos provenientes de ese país y restringir las llegadas desde Leticia. Sin embargo, un grupo de 35 colombianos que tenían sus tiquetes de regreso antes de que comenzara a regir la restricción desde el 29 de enero, se encuentran varados en Río de Janeiro porque la aerolínea en la que viajaban no los dejó abordar. Algunos no tienen dónde hospedarse en este momento, algunos no, y no tenemos cómo regresar. Estamos atrapados en Brasil, no sabemos cómo vamos a hacer para mantenernos 30 días acá, pues la ciudad no es barata y no tenemos los medios. El gobernador del Amazonas, Jesús Galdino, le solicitó al presidente Duque que su departamento sea priorizado en el proceso de vacunación que comienza el 20 de febrero, teniendo en cuenta su cercanía con Brasil y que las actuales vacunas son efectivas ante la nueva cepa. Medio centenar de pacientes severos de COVID donaron lo que sería la cura de 1 de cada 3 en la pandemia. El INVIMA tiene pendiente para su aprobación en uso clínico en el país los resultados del ensayo con paciente convaleciente que acaba de terminar. Camilo Galán. Mónica, es un ensayo clínico que se inició en abril en Bogotá con la alcaldía, una universidad y 2 clínicas y que a hoy ya recogió evidencia científica según la cual podría evitar que los pacientes severos lleguen a UCI y reducir su tiempo de recuperación. El Comité Científico del INVIMA está evaluando los resultados de un ensayo de una terapia para el COVID-19 que se inició en abril y que ya demostró que ha reducido los tiempos de hospitalización en pacientes COVID. La mortalidad se vería reducida en 1 de cada 3 pacientes que reciba el plasma de convaleciente. Anaya, director del ensayo, trabajó con el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud y pacientes de las clínicas Mederi y de Occidente de Bogotá para encontrar a los pacientes que tenían mayores posibilidades de aportar anticuerpos a los enfermos a través del plasma donado por pacientes severos que superaron el COVID sin haber llegado a una unidad de cuidados intensivos. Los donantes fueron evaluados por los títulos de anticuerpos y solo se escogieron aquellos donantes que tenían títulos muy altos, entiéndase 1 sobre 3.200,
o más, de tal manera que nos garantizaban que los plasmas que nosotros estábamos transfundiendo correspondían a lo que hemos llamado y se llama en la literatura los superdonantes. En la fase final del ensayo clínico controlado y aleatorio del tratamiento con plasma se evaluaron 91 pacientes. Quienes lo recibieron salieron más rápido del hospital y requirieron en promedio 3 días menos de hospitalización comparado con pacientes que recibieron solo terapia convencional. Dada la seguridad del plasma, no se necesita ningún tipo de cuidado adicional o de ambiente especial para la transfusión del plasma. Este proceso, que en medicina tiene más de 100 años, resulta siendo simple, pero requiere rigor científico. Estos plasmas son congelados y enviados a los hospitales, en donde luego de un proceso de descongelamiento, los servicios de banco de sangre de cada hospital los aplican mediante una transfusión. Desde abril, cuando se inscribió el ensayo clínico, el INVIMA ha tenido a su disposición los documentos médicos de científicos y pacientes. Y para esta semana se espera el veredicto final de su comité que permita el uso reglamentario del tratamiento en todo el país. La autoridad sanitaria en Colombia, a pesar de los hechos públicos, ha sido pasiva frente a la comercialización del blanqueador de cloro para superficies con el uso engañoso de medicina contra el COVID. Pero luego del golpe mediático de Natalia París, lo está haciendo la Superintendencia de Industria y Comercio. Además de la modelo Natalia París, quien esta semana recomendó a sus seguidores tomar la sustancia tóxica dióxido de cloro como cura para el coronavirus, y de su angeólogo que lo vendía en redes sociales, la Superintendencia de Industria y Comercio ha impartido 25 órdenes administrativas entre personas naturales y empresas por el ofrecimiento y comercialización de la lejía también conocida como Solución Mineral Milagrosa MMS o CDS. La gestión de las autoridades colombianas para enfrentar la venta libre del dióxido de cloro en el territorio nacional ha sido casi nula. Solo se reactiva en casos mediáticos y el INVIMA se limita a sacar alertas que terminan siendo un saludo a la bandera ante la desinformación y promoción de personas con reconocimiento. Reiteramos nuestra alerta sobre el dióxido de cloro, ya que a la fecha este no cuenta con un registro sanitario. Así de fácil es comprar la sustancia que causa insuficiencia respiratoria y hepática aguda. En mayo del año pasado, Noticias 1 denunció que médicos del Hospital San Carlos de Bogotá estaban experimentando dióxido de cloro en pacientes que asistían a urgencias con sospecha de COVID. El centro médico despidió al médico Giovanni Andrade, quien sigue promoviendo el detergente, y la Secretaría de Salud, que visitó el hospital, no ha hecho vigilancia sanitaria a los pacientes a los que Andrade les dio blanqueador con base en los protocolos del médico Eduardo Isignares, ni tiene abierto expediente contra el hospital. Si es confirmatoria de COVID positivo, se empieza inmediatamente con el tratamiento del dióxido de cloro, que está en la farmacia del hospital. Digamos, ¿se les hace el tratamiento adentro del hospital o desde su casa, digamos, les dan? Se hace en el hospital la primera etapa y luego se les da ambulatorio y se les sigue en la casa. Los promotores mundiales del dióxido de cloro son el alemán Andrea Kalker y los Grennon, pastores estadounidenses de la iglesia Génesis 2 con sede en Miami, Estados Unidos. En agosto del año pasado fueron capturados en Santa Marta Mark Scott Grennon y Joseph Timothy Grennon, padre e hijo, creadores del culto, que ya ha sido multado en Estados Unidos. Y aunque el blanqueador también lo vendían en Colombia, su captura solo fue por una orden de las autoridades estadounidenses tras causar con la lejía la muerte de 7 personas. Los patrulleros a cargo del CAI de Soacha, Cundinamarca, en cuyo incendio murieron 9 internos, serán imputados por homicidio agravado. La Fiscalía dice haber examinado más de 1000 horas de video para llegar a su conclusión. Víctor Ballestas. Mónica, los familiares de las víctimas esperan el juicio para ver si en ella se respalda y confronta su versión, según la cual los policías no solo omitieron su deber de salvarlos, sino que actuaron para que se quemaran. La Fiscalía llamó a audiencia de imputación y medida de aseguramiento a los patrulleros de la policía Jorge Eliezer Suárez Orduz, Aleida del Mar González Quirós y Gabriel Ruiz Romero por el asesinato de 9 personas calcinadas el pasado 4 de septiembre dentro de la estación San Mateo de Soacha, Cundinamarca. ¡Ambulancia, bomberos! Serán imputados por el delito de homicidio doloso agravado. Esto significa penas de prisión que muy seguramente estarán sobre los 40 años para cada uno de los intervinientes
intervinientes en este video, incluyendo, espero, la persona que graba un video mientras mira cómo la vida de seres humanos son calcinadas. La Fiscalía cuenta con más de 30 entrevistas de testigos entre civiles y uniformados y más de 1000 horas de grabación, incluidas cámaras de seguridad y videos ciudadanos que involucrarían a estas personas con los homicidios. Noticias 1 reveló parte de ese material el pasado 17 de noviembre. Los videos fueron grabados por los policías que atendían el caso cuando ya la situación se había salido de control. En las imágenes evidencia que hubo fallas en la atención de las víctimas, como lo habían denunciado los familiares, quienes señalaron que en medio de burlas los encerraron y le prendieron fuego a la celda donde se encontraban hacinados. La policía, que es la que nos resguarda, es la que nos está matando día a día, ya que nuestros muchachos se encontraban bajo la responsabilidad de la policía, bajo la responsabilidad del mismo Estado. Según familiares de las víctimas, aún falta conocer quién dio la orden de quemar a las personas y por qué. La policía reitera, en el marco de la política de integridad y transparencia policial, el apoyo absoluto a las investigaciones que se vienen adelantando, tanto en el marco penal como disciplinario, para coayudar al esclarecimiento de los hechos. En su momento, el concejal de Bogotá, Diego Cancino, fue quien denunció el caso que se habría tratado de ocultar por parte de la policía y la administración del municipio. Trasladamos una petición para que la investigación que se estaba haciendo en la Fiscalía de Soacha se trasladara a la Oficina de Derechos Humanos de la Fiscalía a nivel nacional. Y a su vez exigimos que hubiera investigación preferente a la Procuraduría General de la Nación. Noticias 1 conoció que otros 5 uniformados de la policía serán vinculados al proceso por omisión de sus funciones y se les imputaría el cargo de homicidio culposo. La audiencia de los primeros 3 procesados se realizará de manera virtual el próximo miércoles 3 de febrero a las 11 de la mañana. La compra de ISA por parte de Ecopetrol es entendida por los expertos como una operación de venta de la nevera para pagar una cuota de la sala y está destinada no a preservar lo público de ambas entidades, sino a darle caja al gobierno. Interconexión Eléctrica ISA hace parte de las 109 empresas con patrimonios por 70 billones de pesos en las que la nación tiene participación. La idea de su venta no ha sido exclusiva del gobierno Duque. Por recomendación del Centro de Pensamiento de los Banqueros, ANIF, administraciones anteriores habían evaluado salir de ella. Sin embargo, la fórmula lo público se queda en lo público, en la que se incluye como comprador a Ecopetrol, podría concretar la transacción por $4.000 millones a la que diferentes sectores se han opuesto en el pasado. No es otra cosa que una operación de privatización disfrazada, que consiste en que Ecopetrol emite acciones, compra el 51% de ISA y el Estado adquiere 14 billones de pesos aproximados en deuda contra Ecopetrol, lo cual es parte de su plan de endeudamiento. Esto, sin lugar a dudas, tiene más repercusiones fiscales que otra, porque lo que intenta el gobierno hacer en esta operación es básicamente cuadrar caja. El COVID desajustó todos los presupuestos de los países en el mundo y Colombia, que arrastraba un déficit fiscal de la reforma tributaria anterior, no es la excepción. Algunos analistas consideran que esta jugada es más política que económica, que en términos coloquiales sería vender la nevera para pagar la cuota de la sala, y consideran que vender ISA no evitaría la privatización. Lo que termina pasando es que se da la impresión de que ISA se mantiene como una empresa pública, pero a costa de privatizar una parte de Ecopetrol. Eso podría terminar siendo una jugada financiera para justificar la venta de una parte de las acciones de Ecopetrol y trasladar unos recursos al gobierno nacional. Como a su vez Ecopetrol es una sociedad anónima, en el corto o mediano plazo venderán esas acciones, incluyendo lo que correspondía a ISA. Lejos de una política de estar privatizando activos, debiéramos estar viendo cómo aumentamos las inversiones públicas. El gobierno de Duque ha manifestado que esta enajenación no evitará que este año se tramite una nueva reforma tributaria. Bajaron las ventas de productos de belleza con motivo del confinamiento, lo que indican los indicadores. El estudio La Belleza Confinada de Nielsen dice que en la pandemia cayeron las ventas de labiales en un 22%, de los productos de cuidado corporal en un 10%, del maquillaje y los perfumes en un 4% y de los protectores solares en un 34%.
Esto indica que la belleza confinada es más natural y mucho más pálida. Esto es lo que indican los indicadores. Ya regresamos, este es Noticias 1, la red independiente. Y más precaución. Mónica, 2 sentencias de altas cortes prohíben el fracking. Desde el Fondo de Recursos de la Pandemia FOME. Su sentencia la próxima semana. Que convirtió en imposible su vida en ese país. Germán, las 2 victorias de Galán en sencillo sobre Leonardo Mayer y Juan Ignacio. Se quedó con la camiseta del mejor. Deportación de Mancuso se confirma. Capturados no aceptaron ser los... Saber el ritmo al que crecen las cifras de los que están por encima de nosotros. Este es Noticias 1, la red independiente. Atención, porque esta noche estalló una nueva crisis en las empresas públicas de Medellín. El alcalde Daniel Quintero se enfrenta con el gerente nombrado por él mismo. Esta noche se conoció una explosiva carta del gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, dirigida al alcalde de Medellín, que lo nombró en ese cargo, Daniel Quintero. En ella afirma que no renunciará voluntariamente, como se lo ha venido pidiendo el alcalde, debido, según afirma, a las consecuencias financieras que puede tener un hecho tan intempestivo como su salida repentina. Es bueno recordar que el cambio de gerente general de EPM debe responder a razones objetivas de acuerdo con los resultados que arroje su gestión y después de llevar a cabo una evaluación. Rendón también solicitó una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de EPM. Quiero manifestar que mi respuesta se la daré oficialmente después de oír a los distinguidos miembros de la Junta Directiva de la organización que oriento y evaluar las implicaciones que una salida intempestiva pueda causar ante los públicos objetivos y especialmente el impacto que esto pueda tener en el mercado de capitales con las consecuencias financieras de inversión y de calificación internacional para EPM. Esta es la segunda crisis que enfrenta el alcalde Daniel Quintero por EPM, ahora con su propio gerente. La homofobia se volvió un rasgo característico de las bandas criminales que están sembrando el terror sin oposición estatal en el sur del país. Al menos 16 líderes del Cauca, Valle y Nariño han tenido que desplazarse amenazados por las disidencias y las nuevas expresiones del cartel de Medellín. Al menos 16 líderes de comunidades LGBT de Cauca, Nariño y Putumayo están siendo amenazados por bandas criminales, disidencias de las FARC y delincuentes comunes. Durante las últimas semanas, algunos de ellos tuvieron que escapar de sus municipios por miedo. Uno de Tumaco, ¿sí? Uno de Iscuandé, uno de Laiva Nariño, uno de la Hormiga Putumayo, uno del sur del Cauca y uno del norte del Cauca. Pero los subregistros son más amplios porque la gente se desplaza en silencio. Más o menos estamos hablando de unos 16 miembros de la población diversa en el departamento del Cauca. Entre las víctimas está el coordinador del movimiento campesino del Cauca, quien asegura que paramilitares quieren asesinarlo. Una amenaza de las autodefensas gaitanices y el bloque capital. Y no hay que desmentir que hay grupos paramilitares en el norte del Cauca que están matando, que están asesinando y que están amenazando y que están atentando. Otros defensores de la comunidad LGBT en Cauca aseguran que son objetivo de disidencias de las FARC. He venido recibiendo amenazas directamente de grupos armados ilegales por las FARC. Dice que es la FARC-EP. Han llegado por medio de mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, llamadas. Otros líderes de la población diversa denunciaron ante la Fiscalía y la Procuraduría a miembros de organismos de seguridad. Me tocó dejar a mi familia, me tocó dejar a mis compañeros de proceso y días anteriores venía defendiendo y denunciando abusos policiales. Llega una amenaza con un panfleto y un sufragio. Dicen que empieza la limpieza social a personas LGBT y raros. Me llegó el otro panfleto donde me decían que me daban 24 horas para salir de la ciudad. Otros 2 activistas transgénero dejaron sus bienes en el departamento de Nariño y huyeron hacia Ecuador por amenazas. Mientras que algunas universidades privadas ensayan modelos presenciales y mixtos, la mayoría de las públicas resolvieron solo recibir alumnos en sus sedes para prácticas y laboratorios, con lo cual ganaron acceso los estudiantes de las provincias.
Esta semana las universidades de Colombia volvieron a las clases para este primer semestre de 2021. Las instituciones públicas y privadas del país decidieron cuál era la mejor opción para retomar clases, si virtualmente o presencialmente. La Universidad Externado decidió que luego de un año de pandemia en el país y de haber establecido un protocolo, la mejor opción era la alternancia y los estudiantes tendrán actividades presenciales y virtuales. Y se seguirá un monitoreo a través de la aplicación de la universidad. La Javeriana también implementó esta estrategia, aunque ningún estudiante está obligado a ir presencialmente. Por su lado, la Universidad Nacional tomó la decisión de mantener las clases virtuales, sobre todo para ayudar a sus estudiantes que no pueden desplazarse. La excepción para el campus es solamente para realizar actividades en laboratorios. Esto mismo lo decidió la Universidad de Antioquia, quien suspendió sus clases presenciales hasta nuevo aviso. Únicamente la Universidad de los Andes ha manifestado su deseo de volver presencialmente cuanto antes a la institución. Es por esto que tienen un 33% más de las clases presenciales que en el segundo semestre de 2020. Además de ir a estudiar, también se puede hacer uso del centro de acondicionamiento físico, todo esto bajo un estricto protocolo de seguridad. Todas las instituciones han hecho público que todo depende de cómo se evolucione la pandemia en Colombia y en cualquier momento todo puede cambiar. El evento máximo de la moda y la confección en Colombia, la feria Inexmoda Colombia Tech, se está desarrollando virtualmente, no solo como sala de negocios, sino de conferencias y eventos para veteranos e iniciados. Colombia Tech es una plataforma virtual de negocios que conecta a los expositores con los compradores de diferentes áreas de la moda y que está disponible hasta el próximo 5 de febrero. Es la primera versión cibernética del evento que conecta 450 expositores del sector textil, de la moda y la confección. Para entrar y formar parte de este universo virtual hay que entrar a la página web www.colombiatex.com y escoger la temática de preferencia en el menú. Entre las opciones está la sostenibilidad, que muestra cómo se puede hacer una producción sostenible y cuidando el medio ambiente. También están las ruedas de negocios, donde el cibernauta se puede conectar como comprador o como vendedor y conectarse privadamente con personas interesadas en su negocio. Se puede acceder también a las tendencias y a las masterclass y a los talleres. Una boleta de 80.000 pesos da acceso permanente, aunque cada evento o charla se puede pagar por aparte, y gratis son los Instagram Lives. La feria espera poder volver a ser un evento presencial en el segundo semestre del 2021. La sorpresiva renuncia del director de El Tiempo, Roberto Pombo, habría estado precedida por sugerencias de los socios del periódico. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Este fue un trabajo largo, complejo. Hoy hubo noticia grande en el medio periodístico colombiano. Roberto Pombo, el director de El Tiempo, se retira del cargo. Los lectores lo aceptaron mayoritariamente. El anuncio se divulgó primero en el sitio losdanieles.com esta mañana. Se va el director del Tiempo, Roberto Pombo. Y hacia el mediodía, el propio diario usó su página web para confirmar la información que toma por sorpresa a los medios, pero también a los sectores políticos y empresariales del país, por cuanto Pombo fue la cabeza del periódico de mayor circulación nacional durante más de 12 años, y porque él se había mantenido en esa posición cuando El Tiempo fue adquirido por el conglomerado financiero Sarmiento Angulo. ¿Será que todo eso hace parte de la investigación? El retiro de Roberto Pombo, quien no se ha referido a los motivos que tuvo para renunciar a ese cargo de gran importancia pública, no había sido anticipado por ninguno de los más enterados periodistas del país. Se dice que hubo presiones internas de parte de los socios del diario hacia el saliente director para que decidiera renunciar, pero nadie en la organización confirmó la versión. En manos del poderoso Grupo Sarmiento, el periódico El Tiempo tomó un rumbo bastante conservador y acoplado a los intereses del gobierno Duque, según comentaristas de medios que pidieron no ser identificados. Y aunque no hubo ninguna oposición o confrontación con Pombo, al parecer los propietarios del diario quieren tener al frente a un director más representativo de la derecha política del país. Entre los candidatos con opción a ser seleccionados en el lugar de Pombo, se menciona a el actual embajador en Washington, Francisco Santos, los columnistas de ese medio, Mauricio Vargas y María Isabel Rueda. No, lo que quiera, presidente, no tengo inconveniente. Y al exministro del uribismo, Juan Lozano, hoy director de RCN Televisión, expresión de esa misma ideología.
El fallecimiento del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, produjo fuerte impresión en la opinión pública, no solo por tratarse de un alto funcionario del Estado, la primera víctima de su rango en el país, aunque ha habido cerca de 54.000 colombianos que han perdido la vida en la lucha contra el coronavirus, sino porque era uno de los virtuales precandidatos presidenciales del uribismo para la contienda del año próximo. Los narcotraficantes están asesinando a nuestros líderes sociales. El Centro Democrático, su partido, lamentó en comunicado oficial su deceso. Entre otras frases de homenaje dijo: su presencia fue determinante en la organización de partido, en los certámenes electorales en los que hemos participado y en el fortalecimiento de nuestro diálogo e interacción con los colombianos de todas las regiones. Era por mérito propio una de nuestras principales opciones para el 2022. El propio expresidente Uribe, líder de la colectividad, había puesto un trino en el mismo sentido en la madrugada del 26 de enero. Parte del alma del fallecimiento del ministro Carlos Holmes Trujillo me deja tremenda orfandad. Tal vez el ex senador Uribe, amo y señor de su partido y en donde nada se hace sin su aprobación, no recuerda que hace apenas 2 meses y medio, el 11 de noviembre de 2020, había criticado la tarea oficial del fallecido ministro en una entrevista que concedió a El Tiempo y prácticamente lo había descartado como candidato presidencial. Esta es una de sus respuestas. Se habla mucho de la posible aspiración del ministro Carlos Holmes Trujillo. ¿Cómo lo ve? Yo aprecio mucho a Carlos Holmes Trujillo. Hoy no puedo pensar en nadie como candidato. Sería yo un irresponsable y un imprudente. Yo le dije hace pocos días: Carlos, usted ha ganado batallas en el Congreso por su preparación, su elocuencia, su transparencia, pero tiene que ganarlas en la opinión pública. No siempre al que le va bien en el Congreso, le va bien en la opinión. Y por si hubiera dudas, Uribe reiteró lo dicho ante una contrapregunta del entrevistador. ¿Qué le dijo? Él me dijo: es que ha mejorado mucho la seguridad. Y yo le dije: mientras haya una masacre y te maten a un líder social, no se deja de ver un mejoramiento de la seguridad. Después de esas frases, muchos pensaron que el expresidente había sido descortés y excesivamente duro con el ministro. Estén pendientes, volveremos con más confidencia en este ataque en Top Secret. Una atleta de los patines logró el récord de rodaje a menor altura con 2 gaseosas de litro. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Véanos en los cableoperadores DirecTV, Claro, Movistar, Tigo Une, HBTV, Cali, ETV y a través de nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.